Bueno, este es un capítulo muy especial para mí. Y creo que para los que son jóvenes es un capítulo también muy especial, muy importante, porque aquí el Señor nos va a dar pautas, principios, verdades a la hora de buscar nuestro cónyuge, a la hora de buscar nuestra novia, nuestra esposa. Entonces es un capítulo muy especial. Me encanta. Entonces, mis hermanos, capítulo 24, he puesto el título Buscando novia para Isaac. Es el título de la enseñanza, Buscando novia para Isaac. Este capítulo es largo, son 67 versículos, pero vamos a partirlo en dos. Entonces, hoy vamos a ir hasta el versículo 28 y en 8 días nuestro hermano Santiago va a continuar con la segunda parte. Entonces, esta enseñanza tiene dos partes, parte 1 y parte 2. Generalmente en los pueblos pequeños hay cosas que pasan y se sabe todo, ¿cierto? De esas cosas que pasan y se saben todo, uno es, ¿cuáles son de esas cosas que pasan en un pueblo pequeño y se sabe todo? Bueno, un matrimonio, ¿cierto? Un matrimonio, ¿sí? Yo soy de las personas que si paso por una parroquia y veo que hay un matrimonio, me quedo ahí, se me van los ojos, mirando a ver quién es la que se va a casar, ¿cierto? Otras noticias es cuando alguien muere, ¿cierto? Y otras noticias cuando alguien nace, ¿sí? Generalmente son de esas noticias que son muy comunes en los pueblos. Una de las decisiones más importantes en la vida es ¿con quién me casaré? Y para nosotros como varones es una pregunta muy importante, y más cuando somos varones cristianos, varones que tal vez hemos crecido en un hogar cristiano, varones donde tenemos una responsabilidad delante de Dios. No podemos escoger cualquier persona. Y aquí en este pasaje el Señor nos va a dar instrucciones acerca de cómo tomar esa decisión. También para ilustrar esto sería como una brújula. Este capítulo 24 es como una brújula que marca el norte. Es una brújula que nos va a decir principios, verdades que hemos de tener en cuenta a la hora de escoger una esposa. Tengo una verdad, tengo un principio que quisiera compartir con ustedes, y es lo siguiente. Dice, el plan y la voluntad de Dios para el matrimonio cristiano se ve reflejado en cómo un padre, en este caso Abraham, que lo vamos a ver en este capítulo, cómo un padre, que es Abraham y es figura de Dios, encomienda a su siervo Eliezer, que va a ser figura del Espíritu Santo, para que busque una novia que se va a llamar Rebeca, figura de la iglesia, para su único hijo, que es Isaac, ¿sí? Como un padre, que es Abraham, figura de Dios, encomienda a su siervo Eliezer, figura del Espíritu Santo, para que busque una novia, Rebeca, figura de la iglesia, para su único hijo, que es Isaac. Entonces, es una historia muy especial. ¿A cuántos de ustedes les gustan las historias románticas? ¿Cierto? Oiga, ¿y usted cómo se conocieron? ¿Y cuánto tiempo llevan? ¿Y cómo fue eso? ¿Y qué pasó? Y deme los detalles. Es bonito, es chévere escuchar esas historias románticas. Aquí tenemos una historia que el Señor va a revelarnos. Tengo 3 puntos. Un primer punto es una visión clara del plan de Dios. Esto hablando del Padre. Una visión clara del plan de Dios. Y en este caso, en este contexto, es el matrimonio. Necesitamos tener una visión clara de lo que Dios quiere y espera de sus hijos para el matrimonio. Dios el Padre tiene una visión y la vamos a ver acá. La obra del Espíritu Santo es el segundo punto, que es el siervo. El siervo nos va a mostrar cómo él se va a hacer la voluntad de su amo y va a ser guiado, va a llevar va a llegar al lugar que en este caso Abraham le ha indicado para encontrar esa esposa. Y finalmente la mujer escogida, en este caso que es Rebeca. ¿Qué características tenía esta mujer?
Bien, entonces vamos a nuestro primer punto, que es la visión clara de Abraham, el padre. Vamos a leer los primeros 10 versículos, mis hermanos. Entonces dice, capítulo 24, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado respondió: quizás la mujer no quiera venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Verso 8. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Y bueno, hasta ahí, verso 9. Entonces, en este primer punto, la visión clara de Abraham. Este primer aspecto que quisiera resaltar se llama la seriedad del pacto matrimonial. La seriedad del pacto matrimonial. Y esta seriedad y este pacto está basado en la promesa que Dios le dijo o le hizo a Abraham, que lo vemos aquí en el verso 7. Dice: Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Recordemos cómo dice en el versículo 1, dice: era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había ¿qué? Bendecido a Abraham ¿en qué? En todo. Ya era viejo, avanzado en años, pero dice que Jehová lo había bendecido. Era el resumen de la historia, así un gran resumen de la vida de Abraham. Jehová lo había bendecido en todo. Aun cuando le pidió que sacrificara a su hijo, Dios lo había bendecido. En el capítulo anterior, cuando estaba sepultando a su esposa Sara, Dios lo había bendecido en todo, en todo. ¿Por qué lo había bendecido Dios? Recordemos en el capítulo 12 de dónde Dios lo había sacado: de Ur de los Caldeos, de un mundo idólatra, de un mundo que no conocía al Dios verdadero. De allá lo sacó Dios y le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela, y te voy a llevar a un lugar que no conoces, pero allí te voy a bendecir. Y llegó a Canaán y allí se estableció. Ha pasado el tiempo, finalmente después de muchos años, llegó el hijo de la promesa, llegó Isaac, y ahora está Abraham pensando: bueno, Dios me prometió que me iba a bendecir, que iba a tener una gran descendencia, que me iba a multiplicar. Y ahora está aquí mi hijo Isaac, el hijo de la promesa. Ese hijo que él amaba y que esperaba con tanta ansiedad, porque Dios se lo había prometido. Y era a través de Isaac que Dios iba a multiplicar la descendencia. Pero ahora, Isaac no se podía multiplicar solo. Necesitaba de una compañera, necesitaba de una mujer. Y entonces, en esta cultura, en esta sociedad, Abraham dice: bueno, esto es un tema serio. ¿Con quién se va a casar? Isaac. Y entonces, por eso menciono la seriedad del pacto. Abraham dice que creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Abraham es el padre de la fe que significa que el Señor le reveló cómo Dios iba a bendecir a las naciones de la tierra. Lo iba a hacer a través de un descendiente de su familia, de su familia.
Llegaría el tiempo en que nacería el Señor Jesucristo y a través de Cristo Él iba a ser bendición para todas las familias de la tierra. Dice la Biblia que en Gálatas que Dios le reveló a Abraham estas cosas y le dio esa buena noticia de que todas las personas, judías, gentiles, todo el mundo, de toda tribu, lengua, raza y nación, iban a ser bendecidos a través de ese descendiente que iba a ser el Señor Jesucristo. Entonces, cuando hablamos aquí de la seriedad del pacto, vemos como para Abraham era tan claro, era tan serio ese pacto que Dios le había hecho. Recordemos en el capítulo 15, cuando Dios hace ese pacto con Abraham, que separa a esos animales, ¿se acuerdan? Que quedaron separados y que pasó la antorcha. Ese pacto le estaba diciendo Dios a Abraham: yo te voy a garantizar que yo te voy a bendecir. No importa lo que tú hagas, yo me comprometo contigo. Y si es del caso, yo voy a morir. Y murió. Porque cuando vino Jesús a este mundo, murió para cumplimiento de ese pacto. Y en ese pacto, ¿qué significaba también? Dios le estaba diciendo a Abraham: yo nunca te voy a abandonar. Nunca, nunca. Hoy en día, cuando para nosotros como la cultura occidental tomamos una decisión de matrimonio, las parejas toman una decisión de matrimonio y entonces dicen: bueno, si nos va bien y las cosas van bien entre nosotros, bien, pero si llega a pasar algo entre nosotros, tenemos un desacuerdo o no nos sentimos que no somos el uno para el otro o se nos acaba el amor, entonces cada uno por su lado, ¿cierto? Pero no es el plan de Dios, no es la voluntad de Dios. Dios se comprometió con Abraham: yo nunca te voy a abandonar, nunca te voy a dejar. Y eso es algo serio. Por eso cuando pensamos en un matrimonio para toda la vida, hoy en día no es tan común que los jóvenes piensen así. Un matrimonio para toda la vida significa: yo me comprometo contigo para amarte, cuidarte, y como dice las promesas matrimoniales, ¿no? En la enfermedad, en la salud, en todo tiempo, ¿cierto? En la pobreza, en la riqueza. Me comprometo contigo. Pero el compromiso contigo va basado en un pacto. ¿Cuál es ese pacto? Te voy a amar. Pero en el caso de Abraham, Abraham tenía muy claro la voluntad de Dios: ser bendición, que esos descendientes, esos hijos que iban a nacer, iban a ser bendición por medio del evangelio, por medio del evangelio. Cuando yo tenía, no sé, 20, 22 años, ya hace un buen tiempo, parece que fue ayer, estaba pensando en un matrimonio y salí a buscar una esposa, ¿sí? Pero el Señor me dijo: no es ahí, no se trata de lo que tú quieras buscar, ¿sí? Y cuando decidí casarme con mi esposa, una de las primeras cosas que hicimos y hablamos fue: yo te voy a amar, tú me vas a amar, pero vamos a hacer un acuerdo. ¿Y el acuerdo cuál fue? No vamos a pelearnos entre nosotros, en el sentido de que yo no te voy a echar en cara cuando tú falles, o tú no me vas a echar en cara cuando yo falle, sino que vamos a unirnos. ¿Vamos a unirnos para qué? Para luchar, para ir juntos por el evangelio de Cristo, para que los hijos que nazcan sean hijos que amen a Dios, que conozcan a Dios y que juntos los criemos para el Señor, y Dios se encargará de hacer el resto. Pero mientras que vivamos juntos, vamos a luchar por eso, vamos a ir por eso. Y aquí estaba este padre, Abraham, diciendo: Señor, es hora de que Isaac tenga una esposa. Tú me prometiste que era a través de él que se va a multiplicar mi descendencia. Yo espero y sé que tú le vas a dar una muy buena esposa, que se una a él en ese pacto, que se una a él en ese compromiso, que se una a él en ese deseo de que sea bendición para todas las familias de la tierra. Y por eso se nos habla aquí de un juramento.
Abraham hizo que su siervo jurara, porque era serio el trabajo que él tenía que hacer, para ir a su parentela, para buscar y traer una mujer escogida por Dios, para asegurar la descendencia de los hijos de Isaac. Lo que estaba en juego era prioritario y era asegurar la descendencia a través de una mujer que entraría en pacto de compromiso a través del matrimonio. Mis hermanos, el Señor nos ayuda a nosotros como varones, porque nosotros somos los que tenemos la responsabilidad y es por la fe que el Señor nos hace entrar en ese pacto, de comprometernos primeramente con el Señor, ¿sí? ¿Para qué me estoy uniendo? ¿Para qué estoy formando una familia? ¿Para qué voy a tener unos hijos? Si no es para que esa unión permita que sea bendición para mi familia y para los que están a nuestro alrededor por el Evangelio, por el Evangelio. Bien, el segundo aspecto importante lo vemos en el verso 3, dice acerca en ese versículo dice: y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. El segundo principio era no una mujer cananea. No quiero que Isaac se case con una mujer cananea. ¿Por qué? Porque Abraham ya lo estaba viviendo. Él vivía ahí en Canaán. ¿Y qué veía? Pues la idolatría, las personas viviendo, haciendo su propia voluntad, viviendo a su propia manera, porque no conocían al Dios vivo y verdadero, no conocían al Dios único. Y entonces Abraham dice al siervo: yo quiero que tú me jures que no vas a escoger de estas mujeres, no quiero mujeres cananeas para mi hijo. Otro principio, en el verso 4, dice que también, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo. Y cuando Abraham le pide al siervo que tiene que ir a Mesopotamia, a Ur, de donde salió él, ¿sí? Se trata de un principio de identidad espiritual. Si bien es cierto, la familia de Abraham, cuando él sale, él les cuenta y les dice: mira, voy a salir, el Dios que creó los cielos, la tierra, el Dios único y verdadero me está llamando para ir a Canaán. Y él se va, pero queda allí su familia. Y es increíble cómo estas personas conocían a Jehová, conocían a Dios. Si bien es cierto, tenían una fe incipiente, conocían al Dios verdadero. Y por eso Abraham quería que su hijo se casara con alguien que tuviera identidad espiritual, que no fuera a ser un tropiezo para Isaac en su vida espiritual, en esa misión espiritual también que tenía. No lo quería así. Le dice también para Abraham era importante que su hijo no fuera a Mesopotamia. Él temía que si Isaac se iba a Mesopotamia a buscar esposa, probablemente se quedara allá. Y el cumplimiento de la promesa era en Canaán. Por eso le dice al siervo que mi hijo no vaya para Mesopotamia. Es mejor que tú traigas de allá una mujer para él. Y finalmente está la confianza en la promesa. Porque en el verso 7 le dice al final que Dios enviará a su ángel delante de ti y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Porque el siervo dice: ¿y qué pasa si no quiere venir conmigo? Y él dice: no va a pasar. El Señor me ha dado la fe. Yo sé que Él va a cumplir su promesa y vas a traer una mujer de allá para mi hijo. No duda de que Dios le va a dar éxito en esa misión. Tendríamos acá una primera aplicación para nosotros y es la necesidad de una visión clara, o cuando tenemos una visión clara de quién es Dios y lo que ha dicho sobre el matrimonio, es de vital importancia a la hora de elegir una esposa. La seriedad del pacto de compromiso matrimonial, tener identidad espiritual, compartir la misma cosmovisión y fe es muy importante para evitar el yugo desigual. Confiar en que Dios puede traer la mujer que Él ha escogido para nosotros es un paso de fe en la obra de Dios para nosotros y sus planes en nuestra vida para hacer y brindar bendición a otros a través
del Evangelio. Todo arranca con una visión clara, todo arranca con un compromiso de fe, todo arranca con que sepamos para qué estamos en esta tierra. Y cuando formamos un pacto, tenemos un pacto de matrimonio, que esa compañera para el varón sea una compañera que ha de ayudar, que ha de contribuir, que ha de ir en el mismo sentir espiritual. Bien, en el segundo punto, la obra del Espíritu Santo para cumplir la misión del Padre. Cuando tú lees el capítulo 24, tú encuentras estas expresiones: mi Señor y mi amo. Se repite más de 23 veces: mi Señor y mi amo. Todo el tiempo que este siervo se refiere a Abraham, siempre está diciendo mi Señor y mi amo. Es maravilloso ver este siervo en acción. Es maravilloso ver este siervo cumpliendo la misión y la voluntad del Padre. Y este siervo representa la obra del Espíritu Santo. Y es maravilloso para nosotros como iglesia ver cómo obra el Espíritu Santo. Probablemente este siervo se llamaba Eliezer. Sí, era el siervo más antiguo que tenía Abraham y tenía alrededor de unos 85 años. Este siervo, al tener tanto tiempo con Abraham, si Abraham no hubiese tenido hijos, toda la riqueza de Abraham hubiera pasado a él. ¿Sí? Pero al tener Abraham un hijo, entonces la herencia pasaba a Isaac. Y él podría haberse quedado triste y, claro, ¿sí?, desilusionado. Pero para nada, no hay un rastro de egoísmo. Él no está buscando su propia gloria. Su deseo todo el tiempo es hacer la voluntad de su padre, hacer la voluntad de su amo, hacer la voluntad de aquel que le ha enviado, ¿sí? Ahora, este siervo pues ha sido enviado por el padre, que es Abraham, y vamos a ver cómo este siervo es un siervo fiel, el más viejo de la casa, que dice que gobernaba sobre todo lo que tenía Abraham. Y Abraham le confía entonces esta gran misión. En el verso 9 dice entonces el siervo: entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Bueno, había una práctica en esa época y era una manera de jurar, y la seriedad de este juramento era que el siervo ponía su mano aquí debajo del muslo, ¿sí?, de Abraham, ¿sí? Y eso tenía un significado y un valor muy importante, muy serio, ¿sí? Porque ¿qué estaba diciendo el siervo al jurar? Si yo no cumplo mi parte, los descendientes que van a nacer podrán cobrar venganza y herirme por no cumplir mi pacto, ¿sí? Entonces, no era una cosa de menor importancia, era supremamente importante. Y por eso este siervo jura y se compromete. ¿A qué se compromete? La misión del siervo era asegurar la posteridad para Abraham por medio de Isaac. Era un juramento muy serio. Imagínate eso, garantizar la posteridad, garantizar que iba a traer la mujer con la cual Isaac iba a formar una familia, un hogar, iban a haber unos descendientes, y esos descendientes serían el comienzo de esa familia espiritual, de esa familia especial que luego llegaría a ser el pueblo de Israel, y luego del pueblo de Israel nacería el Señor Jesucristo, el Salvador del mundo. En el verso 10 vemos la diligencia ya de este siervo. Dice: entonces el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Ahí vemos la diligencia y la obediencia de este siervo. Y dice que llegó allí e hizo arrodillar los camellos, en el verso 11, fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, a la hora en que salen las doncellas por agua. Él hubiera podido llegar al parque principal de la ciudad, ¿sí? Pero no entra a la ciudad, se queda afuera. Y eso va a ser bien importante en esta historia. Se llega allí a donde está el pozo de agua, donde todos en el pueblo tenían que salir todos los días
con sus cántaros. Sobre todo las mujeres hacían esa labor, venir, recoger el agua y llevarla de vuelta a la ciudad. Pues es allí donde él decide llegar. No es casualidad que esté allí en ese pozo, porque él quiere observar, y vamos a ver qué es lo que él quiere observar estando allí en ese pozo. Se ubica junto al pozo de agua, y entonces dice en el verso 11, en el verso 12, y estando allí, entonces ¿qué hace? Ora al Señor, y dice en el verso 12, de ahí en adelante: oh Jehová, Dios de mi Señor, fíjense, de mi Señor Abraham, dame te ruego el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi siervo Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que harás hecho misericordia con mi Señor. Ora al Señor. Fíjense eso, esa dependencia, esa comunión. Era el siervo más antiguo de Abraham, y Abraham había transmitido a este siervo esa fe. Y él dice, tengo una misión importante, muy importante que hacer, y no la puedo hacer en mis propias capacidades, con mis propias fuerzas. Y ora a Dios y dice, Señor, el Dios de mi Señor Abraham, te pido me guíes en este asunto, te pido tu dirección. Y le da unas condiciones: la mujer que llegue aquí con su cántaro y yo le pida de beber y me dé de beber, y no solamente me dé de beber a mí, sino a mis camellos, sea esa la mujer que tú has elegido. Bien, hablando de este segundo personaje que es el siervo, nos quedaría una aplicación para nosotros, y es esa dependencia del Señor. Y a la hora de elegir una esposa, ¿cuánto más? Porque no es una decisión cualquiera. Orar a Dios en dependencia del Espíritu Santo para que guíe a nuestros jóvenes, varones, a unirse con la mujer que Dios ya ha escogido. Fíjense, con la mujer que Dios ya ha escogido para ellos. Así puedan ellos cumplir la misión de Dios compartiendo el Evangelio. Les decía, cuando yo tenía más o menos 22 años, yo fui a buscar la mujer que yo quería. Y cuando fui ahí y la encontré, esa mujer me dijo, yo no quiero estar contigo, yo no te amo, yo no quiero un matrimonio contigo. Y entonces, ¿qué hice? Señor, no quiere conmigo, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué hice? Arrodillarme y decir, Señor, no es la que yo quiera. Yo la quiero sí, pero ella no quiere conmigo. Señor, si tú no haces la obra en su corazón, si tú no haces tu obra en su corazón y me cambias a mí y cambias a ella en su deseo, pues ni modos, ni modos. Pero Dios hizo la obra, gracias al Señor. Él respondió. Y claro, generalmente en nuestra cultura, ¿qué hacemos nosotros los varones? Salimos a buscar, salimos a escoger, ¿cierto? Y ahí vamos a mirar ciertas características, que sea bonita, que tenga ojos azules, que sea mona, bueno, yo qué sé, que haga esto, lo otro, su profesión, yo qué sé, tantas cosas que podemos querer y buscar en una mujer. Pero lo más importante es que el Señor realmente la haya traído a nosotros. Y de eso yo doy gracias al Señor, porque no fue la que yo escogí, sino que fue la que el Señor me trajo. Y eso es una bendición para un hombre creyente, ¿sí? Que no sea la que yo humanamente con mis ojos encontré y quise, sino es la que el Señor trajo a mi vida. Al final del capítulo lo vamos a ver cómo al final llega Rebeca, nunca se habían conocido, pero dice que la tomó por mujer y la amó. ¿Sí? Nosotros invertimos la cosa. Primero como que buscamos que sí nos enamoremos y que como que sí cuadre el tema amoroso, el sentimiento, y luego sí viene lo demás. En esta cultura era al revés. No la conozco, no nos conocemos, pero la providencia de Dios lo ha dispuesto así, y es la mujer
que Dios me ha dado a mí y la voy a amar, porque es la que Dios me dio. ¿Ves? De nuevo el pacto. No la voy a abandonar. Si Dios me la trajo, si Dios me la dio, me comprometo a amarla todo el tiempo, hasta que la muerte nos separe. Bien, vamos al tercer punto, la mujer escogida por Dios, Rebeca. Verso 15. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía, ¿con qué? Con su cántaro. Y si lo pueden rayar ahí en su Biblia o marcar, se va a repetir muchas veces. La cual salía con su cántaro sobre su hombro, y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó ¿qué? Su cántaro, y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo: te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Y ella respondió: bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo: también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua. Y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba ¿qué? Maravillado. ¿Del cántaro? No, de ella. ¿Sí? Y el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Yo traje aquí un cántaro, a ver qué dice mi cántaro. Aquí está mi cántaro. Es increíble. Este hombre, este siervo había orado al Señor y le había dicho específicamente lo que él esperaba ver, y por eso llegó al pozo. Ahora ustedes imagínense la escena, ¿cierto? Llega una chica, no sé qué edad podría tener, pero ya llega ahí ya estaba de regreso, ¿cierto? Iba para su casa con su cántaro lleno de agua, cuando de repente entonces escucha, pss, pss, era Eliezer, ¿no? No le estaba echando un piropo, era, oye, aquí estoy, ¿cierto? Aquí estoy. Y entonces dice que en el verso 17, entonces el criado corrió hacia ella y dijo: te ruego que me des a beber un poco de agua. Cuando dice un poco de agua, significa que le estaba diciendo: dame un sorbito de agua. Ahora, se me había olvidado decirles lo siguiente: ese recorrido que hizo Eliezer con esos 10 camellos, ¿cierto? Le tomó alrededor de un mes. Eran más o menos 1400 kilómetros a lomo de camello. ¿Sí? ¿Qué camello? Más o menos un mes el viaje. ¿Sí? O sea que él venía cansado, venía agotado, quería beber agua. Claro que sí. Y entonces le dice: dame un sorbito, por lo menos un sorbito, ¿cierto? Y entonces ahí vemos la descripción en el verso 18. Entonces en el verso 18 dice: ella respondió: bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio de beber. Y luego entonces en el 19, y cuando acabó de darle de beber, dijo también para tus camellos sacaré agua. Es curioso, porque está bien para esta cultura ver un extranjero y atenderlo, ¿cierto? Y suplirle una necesidad, porque ese extranjero le estaba dando un sorbito de agua. Pero ahora ya se fija que ese extranjero tiene 10 camellos. Algo especial tendría esta mujer de amor por los animales, también digo yo, porque no era común. De los camellos que se encargue él, ¿cierto? Yo me encargo de usted, pero usted dele tomar a sus camellos. Porque ahora, ¿qué significaba que esta mujer le diera de beber a los camellos? Significaba que un camello con sed bebe alrededor de 100 litros de agua. Un camello. ¿Cómo eran 10? ¿Cuántos litros? 5 garrafas de 5 galones. No, 1000 litros. ¿Conocen esos tanques de agua de 1000 litros?
Pues eso le tomaba a ella más o menos 1 hora. Ir al pozo, ir al pozo, sacar el agua, ¿cierto? Regarla en la pila, esperar que bebieran y ir otra vez, ¿cierto? ¿Cuántas veces? No sé cuántas veces, ustedes pueden hacer el cálculo, cuántos litros pueden caberle a un cántaro. Esto es matemática básica. Bueno, el caso fue que fue casi 1 hora, yendo, regando el agua en la pila, camello número 1, luego otra vez, camello número 2, otra vez, camello número 3, 10 camellos. Ahí sí, como dicen, qué camello. Pero dice que el hombre estaba fascinado de ver el brazo y el músculo de esa mujer. ¿Ah? Esa es, ¿sí? Ahora, detrás de una labor tan, como diría uno, tan diaria, porque esta era su labor diaria, ¿sí? Sacar el agua, llevarlo a su casa. Pero un día ella despierta y llega un hombre no extranjero y ella dice, bueno, sí, yo le puedo dar de beber, pero oye, trae 10 camellos y viene de lejos, voy a atenderles también. Detrás de eso estaba la actitud de esa mujer. ¿Qué actitud tenía? Una mujer de servicio, ¿sí? Una mujer comprometida, una mujer que no le importaba atender a ese extranjero de esa manera, lo hacía con mucho amor, aunque la tarea no era sencilla. Y ahí entonces es donde viene nuestro término que están estudiando nuestras hermanas. Él solo había pedido un sorbito de agua y ella le dio 1000 litros de agua. Hacer ese trabajo, ¿qué implicaba? Le implicaba todo de ella, todas sus fuerzas, y eso es ser. Eso lo hace una mujer, eso lo tiene una mujer por diseño. Las mujeres, Dios les ha dado esa fuerza, y ahí es donde se convierten en un gran complemento para su esposo, porque tienen esa fuerza. Hacer una labor que aparentemente era tan rutinaria, ¿sí? No sé cuántas veces tuvo que ir y volver sacando agua, pero lo que había diferente allí era la actitud, y eso es lo que quería ver este hombre, un hombre anciano, recordemos, pero era un cuadro del Espíritu Santo, y es un cuadro de lo que el Señor quiere hacer y quiere buscar en una mujer que sea servicial, una mujer que sea comprometida, una mujer que esté al lado de, no importa, no se queja, porque entiende cuál es la misión y puede ayudar a su marido en esa misión tan importante y tan valiosa. Dejo mi cántaro porque me cansé de cargarlo. Bueno, tenemos aquí una aplicación, y es que como una acción o actitud que parece pequeña a nuestros ojos, puede abrirnos las puertas a cosas más grandes sin saberlo. Ella no sabía quién era ese hombre, simplemente lo estaba atendiendo de una manera generosa, honesta, con esfuerzo, empeñada en dar todo lo que tenía, pero entonces, sin saberlo, dice allí en el verso 21, dice, y el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10. Sacó unos regalos especiales. ¿De dónde venían esos regalos? De su amo y de su heredero, Isaac. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Saca de los regalos, saca lo mejor, de las riquezas de este padre, de las riquezas de este hijo, y nos las revela y nos las da a cada uno de nosotros. Esta actitud y carácter de Rebeca fue lo que dio evidencia de su carácter ser, para ser escogida y ser la esposa de Isaac. Y esa mujer se iba a convertir en la madre de millares, porque cuando la despiden en el verso 60, su familia le dice, ve, y sé madre de millares.
Lo que más me gusta de esta historia es que Isaac solamente tuvo una esposa, Rebeca. Abraham tuvo 2 y Jacob ni digamos, va a tener muchísimas mujeres, ¿cierto? Por 12 hijos, 4 mujeres, ¿sí? Pero para Isaac esta fue la mujer, su única mujer. Qué maravilloso, qué especial, escogida por Dios, traída desde su parentela, desde su tierra, para dársela a su hijo Isaac, para cumplir una misión, bendecir a las familias de la tierra. Era el inicio de esa descendencia. Y esta mujer se iba a convertir en una mujer muy especial al lado de Isaac para cumplir esa misión. Antes que buscar una esposa bella físicamente, se ha de buscar una mujer con un carácter especial, una mujer que sea ser por identidad, servicial, hacendosa, amable, fuerte. Versos 23 al 25 dice, entonces dice el siervo le dice a Rebeca y dijo, ¿de quién eres hija? Esta pregunta era súper clave, porque el juramento era, tienes que traer una que no sea cananea, que sea parte de mi parentela. Y entonces ahora él va a ratificar y va a saber si sí es de la familia o no. ¿De quién eres hija? Verso 23, te ruego me digas, ¿hay en casa de tu padre un lugar donde posemos? Y ella dijo, soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Era pariente. Nacor era el hermano de Abraham. Era pariente. Era de la familia de Abraham. Bueno, uno dirá qué coincidencia, ¿no? Imagínate en esa época viajar 1400 kilómetros y encontrar esa mujer que es pariente. Qué providencia la del Señor. Verso 25 y añadió, también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. Verso 26, el hombre entonces se inclinó y adoró. No era para menos. No era para menos. Verso 27, y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Qué maravilloso para este siervo decir, cumplí la tarea. El Señor bendijo mi camino, el Señor bendijo la tarea que tenía que hacer, la misión que tenía que hacer. Ahora, Señor, te adoro, te doy gracias por haber llevado a buen término este negocio. Como conclusión, entonces, mis hermanos, terminamos recordando la importancia de una visión clara en el plan de Dios, la importancia de recordar ese pacto de compromiso al cual Dios nos ha llamado como varones principalmente, para formar hogares, familias que amen y teman al Señor. Familias que han de ser bendición para bendecir a otros, familias que conocen a Dios para darlo a conocer a otros. La importancia de la obra del Espíritu Santo a la hora de escoger una mujer. Se necesita dependencia, se necesita intimidad, se necesita, Señor, que no sea yo, sino que sea la que tú has elegido para mi vida. Y finalmente, las características de esa mujer. Una mujer es ser una ayudadora, una mujer que se esfuerza, una mujer que es capaz de unirse a otro y decir, yo voy con él. Yo quiero unirme a esa misión, yo quiero unirme a ese propósito de vida. Yo quiero ser parte de esa visión. Como conclusiones, mis hermanos, algunas ideas. Como padres cristianos necesitamos tener una visión clara de lo que significa el matrimonio como un compromiso con el pacto de Dios para reflejar el amor de Cristo con su novia, la iglesia, siendo uno con nuestros esposos para hacer bendición a otros a través del Evangelio. Como varones jóvenes que desean formar un hogar, necesitamos atender los principios de mujeres no cananeas, que se identifiquen espiritualmente con su amor a Dios, que pasen la prueba del cántaro, demostrando su carácter para que sea nuestro ser, ayudándonos con fuerza
para comunicar eficazmente el Evangelio a las generaciones futuras. Como mujeres jóvenes formándose para desarrollar su identidad de ser, que saben ocupar el lugar de Dios dentro del matrimonio y que confiemos en la obra del Espíritu Santo y mediante la oración que Él nos guíe a nuestros jóvenes a temer a Dios y a vivir bajo la voluntad de Dios y encuentre para ellos sus esposas de acuerdo a su plan. Quisiera, para terminar, usted que tiene allí a sus hijos aquí, que estén acá presentes, terminemos en una oración como familia, orando por los futuros esposos, orando por las futuras esposas de estos nuestros hijos. Quiera el Señor que nos dé esa fe para decir: Señor, no lo que ellos quieran, no lo que ellos vean, no lo que ellos sientan, sino lo que tú quieres para ellos, para formar esas familias, esos hogares, esos matrimonios que han de llevar adelante, que se han de comprometer con ese pacto de amor, porque es un pacto de amor. No te voy a abandonar, pase lo que pase. El Señor se ha comprometido con nosotros y ahora Él desea que estos hijos también amen y teman al Señor, y Él será su Dios, así como lo ha sido para nosotros. Ubíquense ahí al lado de sus hijos y cada familia pido que oremos al Señor por lo que hemos escuchado, lo que el Señor ha dejado en nuestros corazones esta mañana, y que muy especialmente encomendemos la vida de estos hijos en las manos del Señor. Amén. Y si usted no tiene sus hijos acá, pues que el Señor fortalezca su relación de amor, de comunión, primeramente con Él y luego que Él siga guiándoles en ese caminar con Él. Amén.